Hola a todos, les doy la bienvenida a esta tercera edición del Festival de Autores, el FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura, a través de los diversos sellos editoriales y socios que la integran, junto con Seguros Sura. El FAS tiene por objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores. Y en este contexto especial, en el que seguimos enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivos estos vínculos. Este año, el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. Antes de dar la bienvenida a quienes me acompañan hoy día, les recuerdo a nuestros invitados y al público que esta actividad tiene una duración de 45 minutos. En esta ocasión, les doy la bienvenida al encuentro titulado Colegio en Casa, en el que participarán Alejandro Carrasco, Patricia Fernández, Andrea Cardemil y Marisol Sagredo, quien hará de moderadora. Antes de comenzar, les presentaré a estos excelentes panelistas. Saludo con mucho gusto a Alejandro Carrasco, sociólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y PhD en Educación de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Es profesor asociado y miembro del Departamento de Teoría y Política Educativa de la Facultad de Educación UC, y desde el año 2016 es director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, el CEPE-UC. Alejandro ha editado varios libros de la colección Estudios en Educación de Ediciones UC, la cual busca entregar conocimiento de frontera en el área educación en Chile. Su más reciente libro publicado en esta colección se titula De la reforma a la transformación, capacidades, innovaciones y regulación de la educación chilena, coeditado con Luis Flores. Saludo ahora a Patricia Fernández. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile y de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado con niños de diversas características y culturas. En la actualidad sigue trabajando con niños, adolescentes y familias en conflicto, compatibilizando todos sus espacios para crear historias inspiradoras. A través de su creativa escritura refleja realidades que afectan al mundo infantil, apelando a la fantasía, al humor y al encuentro a través de la palabra escrita. Entre sus publicaciones se encuentran Hacia el Nuevo Mundo, Empatía y Mi Cuerpo Habla, entre otros. Luego, su más reciente libro se titula El Niño Ñoño, una alegoría que enfatiza el espacio que tiene la ñ en nuestro alfabeto y recupera el importante rol que cumple en nuestra cultura y en la sociedad actual. Luego tenemos a Andrea Cardemil. Ella también es psicóloga, magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez, y realizó un posgrado en terapia del juego en el Instituto Violet Oaklander en California, Estados Unidos. Es creadora y directora de Psicocrianza y se ha especializado en niños y adolescentes, especialmente en preescolares y desarrollo socioafectivo. Además de su experiencia clínica, es docente y supervisora en el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa en los programas de postítulo y magíster en el área infantil. Es autora de Apego Seguro, Separarse con Niños Pequeños y Vitaminas para el Desarrollo Socioemocional de los Niños, todos publicados por Ediciones B. Por último, saludamos a quien va a estar moderando esta interesante conversación, Marisol Sagredo. Marisol es psicóloga de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuenta con un magíster en Pedagogía Terapéutica del Instituto Técnico de Estudios Aplicados de Málaga, en España, y es magíster en psicooncología en el Instituto Europeo de Formación y Consultoría de España. Se ha desempeñado por más de 10 años como psicóloga clínica y es autora de 10 desafíos para convertirse en superhéroe, publicado por Ediciones Urano. Además participa de forma estable en el panel de profesionales de Carmen Gloria a tu servicio, de TVN, y tiene su propio programa de radio, Morfina. Ahora les dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación tan bonita y bienvenidos a todos nuestros autores para hablar de un tema tan en boga el día de hoy a raíz de la pandemia que estamos viviendo, que es el colegio en casa, porque a todos nuestra sociedad le ha llegado muy duro el tema de tener que educar a los hijos entre cuatro paredes a cargo de padres que jamás han sido profesores y que se sienten un poco aislados de este mundo educativo y que de golpe y porrazo nos ha tocado hacer de educadores además. Entonces esperamos poder compartir con ustedes
todas estas reflexiones. Y en primer lugar quiero hablar con Alejandro, porque Alejandro, en relación a toda tu experiencia, hemos visto que con la llegada del COVID-19, la educación, tanto en redes sociales, a nivel macro, tanto en medios de comunicación, se ha hablado más que nunca de este tema. Y los papás han podido ver que los docentes hacen muchas cosas en los colegios y que los colegios ahora han tenido que estar mucho más cerca de los papás. Entonces, muchos papás, al tener que acompañar a los niños en este proceso, han visto lo difícil que es el trabajo de los profesores y han valorado su empeño y también su esfuerzo. Entonces, nos gustaría saber a todos, ¿qué opinas tú desde la mirada más social y más institucional en relación al rol del colegio y de los docentes y su reestructuración post-COVID-19? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a los organizadores, y saludar a las panelistas, a ti como moderadora y al público que nos escucha en este momento. Bueno, efectivamente, tengo una mirada más institucional de esto, y lo que uno ha observado, como tú mencionas, es que a todos nos ha dejado quizá algo perplejo la idea de que, y la experiencia de tener que tener a los niños en casa y, como decías tú, observar quizá por primera vez cuál es el trabajo que hacen los profesores. Yo recuerdo que al principio de la pandemia se hablaba mucho de esto de educar en casa, y desde mi punto de vista es importante lo que sale a la luz, es que es importante que veamos que la familia o el hogar y la escuela, dicho genéricamente, son dos instituciones sociales muy distintas, que tienen sus reglas, sus normas, su modo de operar, su modo de afiliarse, y son completamente distintos y tienen roles completamente distintos. Por supuesto, estamos todos obligados, hoy día los que tienen hijos chicos sobre todo, a tener que estar con los hijos en casa, pero la familia educa de otro modo, y educa en valores, etcétera, educa de otro modo, y creo que si bien puede complementar o suplementar el trabajo de la escuela, yo creo que esa es una brecha que es enorme, y yo creo que cumplen roles distintos. La escuela hace un trabajo profesional, hay una orquestación que hacen los profesores, y una orquestación, una preparación, una relación con el currículum, con didácticas, con herramientas, que es irreemplazable en el hogar, porque se trata de una práctica profesional que el hogar no puede reemplazar. Yo creo que ese es un primer punto, y por lo tanto estoy de acuerdo en que lo que ha hecho la familia es intentar hacerlo. Ahora, por otro lado, a propósito, tú usaste la palabra revalorizar, esta es una opinión general, pero sucede que en Chile la profesión docente efectivamente ha estado desvalorizada, y bueno, la pandemia a todos nos pasa que nos ha dejado en esta tragedia, nos ha dejado algunas cosas positivas. Uno conversa y dice, bueno, en pandemia repensé eso, hice esto, quizá algo no visto eso, que en Chile la valoración de la profesión docente ha sido muy baja. Hace poco, hace 3, 4 años, Chile se embarcó en una gran reforma a la carrera docente que involucra muchas cosas, no es el contexto de hablarlo, pero implica un financiamiento, políticas muy importantes, y pensaba en eso porque otras sociedades valorizan mucho a sus docentes, no solo valorizar como románticamente, sino otorgando infraestructura, condiciones salariales, una carrera, una progresión, etc. Y Chile ha empezado a hacer eso, y creo que la pandemia ha ayudado a revalorizar, a mirar y observar la importancia de nuestros profesores. Por último, el tema de la desigualdad, también lo que nos ha dejado nuevamente en evidencia esto, es la desigualdad de nuestro sistema, no solo social, sino escolar, porque la educación remota, con actividades sincrónicas o asincrónicas, ha desafiado a los profesores, a los establecimientos escolares, y lo que hemos visto acá es desigualdad, en términos de las posibilidades de conectarse, navegar en las actividades que se pueden hacer, los recursos que tienen los establecimientos escolares para hacerlo, mucha desigualdad. Solo para dar un dato, estamos enfrentando deserción escolar,
por parte de estudiantes de educación media, estamos enfrentando niños que no se conectan y desaparecen, de las clases remotas que se hacen, en fin. Entonces lo que observamos también, lo que nos deja esto, de nuevo, es la desigualdad, y tu pregunta era a futuro. Bueno, a futuro nos deja la tarea de resolver mucho. No digo que no se hace, se está haciendo con muchas políticas, pero seguir atendiendo la desigualdad educacional, por un lado, y grandes desafíos respecto de la relación entre la enseñanza y aprendizaje, y las posibilidades que te da esta mediación virtual. Perfecto, en el fondo nos queda mucha tarea por hacer antes de poder hacer cambios. Tenemos que primero ver las políticas más públicas y generalizarlo, y después ir al área chica. Así Sí. que, súper, muchas gracias. Y en relación a eso, el último tema que tocaste fue de la diferencia entre establecimientos, entre lo que tenían o no tenían los alumnos para poder educarse mejor. Y ahora viene una pregunta para Patricia, porque es cierto que la educación en casa ha evidenciado muchas diferencias entre todos los chilenos. Y en este caso, tú que has trabajado con niños, ¿crees que los niños se han visto expuestos a esta realidad? Y en el fondo, ¿qué nos queda a nosotros como adultos hacer para disminuir esta brecha? Claro, lo que pasa es que han quedado expuestos porque el colegio es un factor protector en la educación general de los niños, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, al haberse restringido la movilidad de los niños y de la familia, han quedado expuestos a los problemas que hay en la familia, y más específicamente a los problemas que hay entre los padres, ¿ya? Entonces, todo el aumento que se ha visto en los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que son enormes, ¿ya? Los niños en casa se lo han tenido que tragar entero, digamos, ¿ya? Ya no está este escape y esta posibilidad de ir al colegio, de juntarse con otros compañeros, de ir a la biblioteca, ¿me entiendes?, de disfrutar en su espacio actividades como los deportes, como la música, etcétera, sino que están todo el día imbuidos en un sistema que hay familias que, claro, pueden ser más sanas, digamos, y más cooperadoras, pero familias donde hay una patología, donde hay una disfunción importante, digamos, pueden ser altamente perjudicial para los niños. Entonces sí han quedado muy expuestos, porque al no estar el colegio como un sistema alternativo a la familia, ¿no es cierto?, donde puedan hablar con el profesor y donde los profesores puedan detectar alteraciones en los niños, porque son muy importantes, ¿no es cierto? Muchas veces son los profesores los que detectan necesidades especiales en los niños, situaciones de violencia y otras carencias, etcétera. Ahí están totalmente al arbitrio de las características de los padres, que si no son lo suficientemente sanos o lo suficientemente normales, digamos, quedan expuestos a las problemáticas familiares. Pero Patricia, en relación a eso, porque claro, esta es la realidad y no podemos hacer nada porque no hemos podido sacar a nuestros niños al colegio, o sea, desde el punto de vista de salud no se puede hacer nada, sí, pero entonces, por hacer, ¿cómo nosotros podemos hacer algo al respecto? Genera bastante impotencia. Hay una sensación de impotencia porque en la pregunta que le hiciste a Alejandro al principio, toda esta situación de pandemia sí ha venido a acentuar mucho las diferencias sociales, ¿ya? Sociales, económicas y culturales también. O sea, los niños de comunidades indígenas, por ejemplo, que no tienen acceso a internet, o sea, no hablemos, están fuera del sistema, ¿ya? Bueno, ¿para qué decir la educación de niños con necesidades especiales, por ejemplo? O sea, ahí ya tenemos un gran temazo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es difícil la pregunta porque yo creo que esto pasa por políticas públicas. O sea, el colegio tiene que formar parte de la comunidad, ¿ya? Tiene que formar parte de la comunidad, los padres tienen que ser más participativos y todos tienen que ser más participativos, ¿ya? Y asegurarse que los niños tengan una educación con todo lo que eso significa,
¿ya? Al estar en la casa, los niños, por ejemplo, han perdido la posibilidad de ir a la biblioteca. Entonces, los hogares más pobres, donde no hay una conciencia lectora, digamos, y posibilidades de comprar libros, que los libros son caros en Chile, desgraciadamente, o sea, quedaron aislados los libros. Entonces, es un gran problema. Yo creo que pasa por políticas públicas, porque de a uno es muy difícil ayudar, ¿ya? Aquí yo creo que, no sé, pues, todos se pueden echar la culpa, pero yo creo que los municipios, las municipalidades, por ejemplo, podrían hacer mucho más de lo que están haciendo, creo yo, ayudando a los profesores, aportando otro tipo de herramientas. ¿Mm? Perfecto, o sea, dos preguntas hemos tenido un factor común, que es las políticas públicas, que deberían ser un poco más centradas. De todas maneras. Perfecto. Uh-huh. Y ya que estamos hablando de cómo afecta a los niños, Andrea, me encantaría saber qué deberían estar haciendo entonces los colegios, cuál es el rol de ellos con nuestros niños, y en el fondo, qué deberíamos esperar a futuro de ellos, porque claramente su rol en la educación, de alguna manera u otra, va a haber cambiado post pandemia, y nosotros entonces, como papás, frente a este nuevo escenario de la educación, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a los pequeños en este proceso educativo? Uh-huh. Bueno, hola a todos. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta el momento. Hay harto que hacer. Vamos a partir por los papás, ¿ya? Yo creo que en una situación tan incierta es muy importante tener claro las prioridades, ¿sí? Estamos viendo una situación muy compleja y nuestro gran objetivo es estar lo más tranquilo que podamos para tener la energía de poder enfrentar las dificultades del día a día. Y esto hace que nuestro rol como cuidadores sea tratar de bajar los niveles de estrés de los niños y contenerlos. Teniendo clara esa prioridad es que uno tiene que entonces mirar el colegio. No son momentos, ¿cierto?, de exigirle a los niños. Y eso no pasa solamente por nosotros, de pronto, bajar los niveles de exigencia, ¿cierto? No estar preocupado de las notas o que de pronto haga todo lo que tiene que hacer, sino también a veces de actuar como filtro, ¿ya? Porque hay colegios que están siendo muy exigentes en cuanto a la cantidad de cosas, a la cantidad de horas en pantalla y también en cuanto a la exigencia como de las cosas que piden, ¿cierto? Pensemos los niños de prekinder, ¿cierto? Que son chiquititos y hay algunos colegios que están viendo cosas que no están siendo capaces de hacer. Entonces nosotros como papás, teniendo claro nuestro rol, tenemos que ser filtros. Ahora, ¿cómo ayudar a nuestros niños con el colegio en casa? Partamos desde lo más básico, ¿cierto? Hay que proveer una estructura. Para los niños la casa es un lugar de descanso, es un lugar de juego, entonces ya buscar algún lugar, un espacio, dentro de lo que se pueda, puede ayudarlos. Los niños son muy visuales, ¿cierto? Entonces tener un espacio de juego y tener un espacio, ¿cierto?, donde yo trabajo. Tener una rutina, ya esto es clave, despertarme y arreglarme para partir el día. Conozco muchos niños que los papás lo despiertan y les pasan la leche y el computador y no han cansado ni abrir los ojos y parten las clases. Ese no es un estado cerebral, ¿cierto? Un nivel de actividad óptimo para poder poner atención y aprender. Entonces, despertémoslos temprano, que se vistan, que se bañen los más grandes, un buen desayuno que puede ser un momento para compartir en familia antes de que cada uno parta con lo suyo, y entonces yo parto con las clases. ¿Qué más? Normas claras, también eso puede ayudar. En la casa hay acceso a todo, ¿cierto? Entonces es mucho más difícil concentrarse o hacer las cosas que no queremos. En el colegio, cuando yo estoy en clases, no tengo la posibilidad de ponerme a ver videos, ¿cierto? De meterme a los juegos, estos juegos online. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos niños no quieren asistir a clases y no asisten y se ponen a jugar online y otras cosas. Entonces, nosotros la estructura también tiene que ordenar la conducta de los niños. Y algo tan simple, ¿cierto?, como decir que los videos o ciertas cosas que van para después del colegio, ¿ya?, los ayuda, porque les eliminamos la tentación y limpiamos, ¿cierto?, el espacio para que ellos puedan entonces estudiar. Y si yo tengo mi hijo que un día está ansioso,
o está con más desgano y no quiere quizás participar en clase, yo voy a tener la opción de decirle, ok, pero que eso no signifique que me voy a sentar a ver YouTube o a jugar, porque eso es para la tarde. Eso va a significar, ok, mi amor, no te conectas, acompáñame a preparar el almuerzo, busca algún libro, dibuja, ¿cierto? Entonces eso puede ser muy útil. Validarlos, ¿ya? Las clases online han sido muy difíciles para los niños. Los niños sienten frustración porque no los escuchan, porque no entienden las clases, las guías, sienten ansiedad, están tristes, ¿cierto? Porque echan de menos. Y es muy importante que nosotros como papás podamos estar atentos, ¿cierto? A esas señales, a veces no verbales, ¿cierto? Que no siempre son directas, y poder, ¿cierto? Aceptarlas, conectar con ellos y acompañarlos, ¿ya? No minimizar, no decirles que no tienen razones para estar así o que tienen que estar agradecidos. Entiendo que estés frustrado. Yo sé que tú querías dar la respuesta y no te escucharon, ¿ya? O entiendo que esto es difícil para ti, ¿cierto? Y poder validar las emociones. Y algo que es muy importante, reforzar el proceso y no el resultado, que en este minuto no sea importante las notas, sino que, mi amor, hoy día trabajaste increíble. Y quizás no llenó la guía entera, pero tuvo una actitud, ¿cierto? Increíble, y nos vamos a quedar con eso, porque muchos niños están bajando sus notas, ¿ya? Producto de la dificultad. Y para muchos niños eso es un gran estresor, entonces es muy importante que nosotros como papá tengamos claro y le podamos transmitir a nuestros niños que lo que nos va a importar es la actitud, el esfuerzo, ¿cierto? Y no necesariamente los resultados o la cantidad de trabajo que hagan. Yo creo que eso sería como para los papás, y ahora para el colegio. Bueno, yo sé que para los colegios ha sido un gran tema. Y cierto que el rol primario del colegio es la educación, pero el colegio tiene algo que los papás no tenemos, y es que tiene un espacio, ¿cierto?, donde los niños se encuentran con otros niños. Y a nuestros niños les hace falta la interacción con los otros niños. Entonces, mi llamado para los colegios, que yo sé que están con harto trabajo, pero dentro de lo que puedan lo hagan, es que puedan proveer espacios de interacción y conexión entre los niños. Proveer trabajos grupales, por ejemplo. Hay muchos niños que por desarrollo evolutivo no pueden tener una videollamada y hablar con el otro, pero cuando tú haces un trabajo hay una actividad estructurada donde tú vas a interactuar sin tener que poner mayor esfuerzo. Actividades de conexión, ¿ya? Hacer juegos, semana del colegio, semana del niño, mañana todos disfrazados, ¿cierto? Cosas de ese tipo, o mañana todos en pijama. Rituales. Los rituales históricamente han visto, ¿cierto?, que son positivos, son nutritivos, y por tanto puede ser, en vez de la colación compartida, de viernes de desayuno, ¿por qué no? Y hacemos entonces que estos días monótonos empiecen a tener cierto color, ¿cierto? Y los niños puedan tener conexión los unos con los otros, ¿ya? Eso, y dentro de lo que yo he visto, si es que me queda un poquito de tiempo para hablar, también aconsejo los horarios, que el colegio pueda tener horarios, porque los colegios que envían el PowerPoint y las guías hacen que el papá tenga que poner 100% la estructura, y me ha pasado que los adolescentes se están despertando a las 2 de la tarde, se quedan hasta las 2 de la mañana, porque total el colegio es a cualquier hora. Pero cuando el colegio, la clase es a las 8:30 o a las 9, se tienen que levantar, y ahí también, si bien no es responsabilidad del colegio, quiero aclarar que entiendo que es de casa, como decían ustedes, el colegio es un factor protector, entonces el colegio de alguna manera, teniendo horarios, también va a ser un factor protector de nuestros niños que pueden estar súper desregulados y perdidos, ¿cierto?, incluso en el tiempo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que todos estos tips nos sirven tanto para niños más pequeñitos como para mayores, y ojalá gente que trabaje en el área de educación, dirección de colegios, profesores, también pueda tomar estas iniciativas que pueden ser tan positivas para los niños.
¿Puedo agregar algo, Marisol, chiquitito, que tú me preguntabas por el futuro? Muy cortito. Yo creo que también es importante tener claro, ¿cierto?, que el objetivo de bajar los niveles de estrés y contener sigue siendo el objetivo primario, y que la vuelta a clase, por tanto, debe ser para que los niños se adapten en una primera etapa, ¿cierto? Vamos a tener que tener el gran objetivo de adaptación, de encuentro, y no de exigir y ponernos al día. Eso no debería ser en una primera etapa. Yo he escuchado a algunos colegios que han dicho que van a hacer exámenes para ver quién pasa de curso, y eso tiene a todos los niños angustiados. Yo creo que aquí es importante entender, en la situación que estamos, de poder contener a los niños, y que volver al colegio no sea la amenaza de si paso o no paso de curso, sino que volver al colegio sea que es rico volver al colegio, ver a mis profesores, ver a mis amigos, ¿cierto?, con el objetivo de la adaptación. Y en el fondo la exigencia después pasa, ¿cierto?, en un segundo plano. Perfecto, yo creo que es un temón, no sé ustedes, a mí me pasa que en la consulta recibí hoy día una chica que había tenido un promedio 5,2 y lloraba moco tendido y me decía, no puede ser, yo nunca he tenido este promedio, no entiendo por qué. Ojalá todos los niños pudiesen entender por qué están siendo evaluados de cierta manera. La evaluación necesita explicarse cómo voy a evaluar y luego en qué me equivoqué y cómo se esperaba que me evaluaran, que quizás en esta instancia no está siendo tan bien manejado por los colegios, porque claro, están aprendiendo, muchos de ellos no están poniendo notas, están poniendo logrado o no logrado, y después se traspasa de una manera mágica a una nota, y los niños también lo necesitan. Pero la gente que está aquí conectada con nosotros está haciendo algunas preguntas, entonces me gustaría poder transmitírselas a cada uno de ustedes para que pudiesen contestarlas. En primer lugar, Patricia. ¿Ya? Esta persona no tengo el nombre, pero dice que le gustaría hablar sobre los docentes, porque a ellos les ha tocado muy pesado esto de la teleeducación. Entonces, ¿qué opinas sobre esta presión, tanto desde el área de educación, como también propia de cada uno de ellos a un nivel psicológico, al estar haciendo clases vía Zoom a diario, planificando y luego haciendo clases y contestando las preguntas de los alumnos 24/7? Yo creo que ha sido un gran desafío y una gran tarea. Yo realmente admiro a los profesores, porque yo creo que pilló al profesorado, sí, todo esto de la pandemia y de trabajar por medios audiovisuales, los pilló sin un aprendizaje previo, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces cada uno ha tenido que ir adaptándose como pueda, y no todas las personas tienen las mismas habilidades, ¿ya? Entonces yo creo que han tenido que hacer un gran esfuerzo, y sobre todo, yo creo que ha implicado un gran nivel de estrés, eso de todas maneras. A mí me parece que la cámara en casa y trabajar en casa tiene bastantes pros, pero uno de los contras es que puede ser un sistema bastante invasivo a la privacidad, ¿ya? Entonces, tal como decía por aquí la colega, te fijas en el tema de organizar los horarios. Yo creo que el tema de los horarios ha sido bastante complicado, porque me parece que tienen que haber trabajado por lo menos el doble, ¿ya? El doble, porque están trabajando en un espacio virtual y metiéndose a la casa de los niños, ¿me entiendes? El otro día salía un profesor colombiano hablándole a un niño y decía, pero Sebastián, y estaba en la cama, o sea, había conectado la cámara y el niño estaba en la cama, entonces el profesor se reía, ¿ya? Claro, lo tomó con humor, pero yo creo que se han visto enfrentados a situaciones totalmente nuevas, y yo creo que muchos de ellos van a quedar muy estresados, ¿ya? Porque además hay otra cosa, los profesores que están trabajando con una gran vocación, yo creo que a esto se le ha agregado un nivel de impotencia grande, ¿ya? Porque los profesores que están trabajando en un colegio de estrato socioeconómico acomodado no son los mismos que están trabajando en lugares donde hay el nivel de pobreza es mayor. Entonces, al establecer un contacto afectivo con tus alumnos, porque el profesor en general desarrolla un vínculo afectivo con los alumnos, ¿te fijas? El nivel de frustración por tener alumnos que no tienen un computador
o acceso a clase y saben que esos niños están sin clase, yo creo que es muy alto, muy alto. He visto profesores que van incluso en bicicleta a dejar las guías que han impreso ellos mismos, entonces se le fija, el nivel de esfuerzo es enorme. Ahí yo creo que se necesita mucha colaboración de los padres para ayudar al profesorado, de todas maneras. Claro, y además no solo hay un esfuerzo por educar lo que tienen que educar, sino también han tenido que meterse en nuevas plataformas con tecnologías que quizás nunca han visto, y quizás tampoco con los medios en sus propias casas para poder cumplir con eso. Entonces, y además hay un tema que tiene que ver con las edades. Yo me he enfrentado a eso como psicóloga, porque yo no puedo trabajar como psicóloga, me ha costado mucho con niños menores de 10 años, mucho, ¿te fijas? O sea, ¿para qué decir de 6 para abajo, digamos? Porque es imposible, o sea, no resisten más de unos minutos en la cámara. Entonces yo simplemente no podía trabajar con niños más pequeños, ¿te fijas? Entonces, si en esos casos no está el apoyo de los padres, yo creo que el desafío es muchísimo mayor. Y cuando hay 3 o 4 hijos, mucho peor, imagínate. Claro, y un computador, y solo un computador, si es que lo hay, ¿no? Exactamente. Y ahí en relación a eso, Alejandro, hay otra pregunta que habla de lo mismo que estamos hablando en relación con la tecnología, porque la tecnología ha jugado un rol fundamental. O sea, sin haber tenido todas las herramientas tecnológicas que tenemos en la actualidad, no habríamos podido sobrepasar esta etapa de educación un poco tambaleante por la pandemia. Entonces, una pregunta que te hacen es, ¿ha sido un aporte o bien tenemos que cuidarnos del uso de la tecnología? O sea, ¿la actividad de docencia misma en este exceso de tecnología ha sido buena? ¿Tenemos que aprovecharla o tenemos que restringir el uso de tecnología de aquí en adelante? Bueno, de aquí en adelante, bueno, ha sido como se dice, un sustituto imperfecto, ¿cierto? Porque gracias a la tecnología podemos estar conectados, y digo, en todas las actividades, y los niños no se han desconectado completamente con todos los problemas que hemos puesto acá, del currículum, de sus compañeros, de sus profesores, etcétera, de su mundo, además de la infancia, lo que relataba Patricia es muy importante, que han quedado como anclados al hogar. Entonces, en ese sentido, un sustituto imperfecto porque, por supuesto que ha tenido un gran rol. Ahora, tiene sí un problema que alguien vi una pregunta y también se sustituye, claro, lo presencial, y yo diría lo humano, la interacción humana. Lo que decía un poco Patricia, sobre todo en los niños de educación básica, la autorregulación, que es un tipo de función ejecutiva, bueno, aquí Andrea sabe más de eso, que es una capacidad cognitiva, la autorregulación, la concentración, que es una habilidad que es heterogénea además en los niños, depende de su nivel de desarrollo, etc. Bueno, la modalidad virtual es muy exigente respecto de eso, muy exigente. Entonces, creo yo que no me imagino que la tecnología pueda reemplazar completamente lo presencial. Y yo decía lo humano porque la interacción con otros niños, el juego, es fundamental en el desarrollo de los niños. O sea, el juego, la interacción, ayuda a formar la identidad, los vínculos con otros, desarrollar empatía, eso que es tan humano, yo creo que lo virtual no lo reemplaza. Entonces, la sugerencia que da Andrea me parece muy interesante. Nos va quedando poco tiempo y me gustaría decir que a mí me ha llamado la atención que dos fenómenos. Uno, que se está tratando de reabrir, hemos estado en esta discusión pública si volvemos o no volvemos, ¿cierto?, a clase. Bueno, y yo lo que vimos en estos días en las noticias es que las familias no están confiando o no van a enviar a sus hijos de vuelta al colegio. Y eso, mientras no haya vacuna, lo que nos pone como desafío es que parece que vamos a estar así por mucho tiempo. Y yo creo que los consejos que da Andrea, Patricia, me encantaría verlos como política en el Ministerio de Educación, con un grande trabajo comunicativo. Lo que decía Patricia sobre los libros, el Ministerio de Educación tiene bibliotecas digitales, sería muy bueno que expandan todo eso, sería muy bueno que hayan bonos de navegación para las familias que tienen menos recursos, para los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas políticas y medidas urgentes que hacer desde el Ministerio de Educación, porque esto va para largo al parecer, y vamos a estar así gran parte del otro año viendo el retraso en la vacuna y viendo además la desconfianza en las familias con buenas razones de no mandar a su hijo al colegio.
Y Andrea, no quiero irme porque nos queda súper poco tiempo. Tenemos muy poquito tiempo, así que por favor, breve la pregunta. Los niños están adquiriendo competencias nuevas, habilidades nuevas, funcionan. Hay cosas que funcionan con esta pandemia y educación en casa. ¿Cuáles son las competencias que están adquiriendo en este contexto? Depende mucho de la etapa del desarrollo, ¿cierto? Las competencias que puedan lograr. Los niños más grandes, de alguna manera, están desarrollando, ¿cierto?, un poco la autonomía, pero los niños más chiquititos, la verdad que no me queda tan claro qué competencias estén desarrollando, porque es algo que es muy antinatura para ellos, que tienen un aprendizaje más experiencial, más vivencial, ¿cierto?, más sensorial. La pantalla solamente es ver y escuchar. Entonces, es muy difícil que desarrollen competencias. Pueden aprender cosas, sí, pero desarrollar competencias, yo creo que no. Yo creo. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nos acaba el tiempo, pero quiero agradecer a los tres, a Patricia, a Andrea, a Alejandro, por atreverse a hablar de algo tan complejo el día de hoy como es el colegio en casa. Ha sido muy, muy nutritivo para todos ver desde cada uno de sus puntos de vista y de su expertise cómo se puede aportar a hacer que la educación de nuestros niños, que están pasando un hecho inédito en la historia mundial, sobre cómo van a poder desarrollar todo lo que les pide el mundo educativo en un año atípico. Así que muchísimas gracias, se les agradece con el alma y esperamos que todos ustedes lo pasen bien. Y bueno, vamos a terminar aquí. Ángela iba a cerrar, pero por temas de tiempo ya no lo vamos a poder hacer. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo, agradecemos sus preguntas y su interés. Y esperamos que sigan conectados con más y sigan en otras charlas. Así que muchas gracias. Chao, chao y gracias a todos. Chao a todos. Gracias, María. Chao, gracias.